Gente, ¿cómo me les va? Bueno, yo como sudamericano, como periodista que estoy apoyando a los equipos de el lado del continente, alrededor de Colombia, pues digamos que no puedo estar muy contento con la jornada de hoy en cuanto a resultados. En la parte futbolística sí quedo muy satisfecho porque hoy con Brasil versus Noruega y con México contra Inglaterra vi dos partidazos. Entonces estuve muy entretenido. Obviamente yo quería que clasificaran Brasil, quería que clasificara México, pero bueno, lo lindo del fútbol es que a veces no es lo que uno quiere, a veces da sorpresas y eso también, digamos que nos enamora un poquitico más de este deporte hermoso. Empecemos hablando de lo que fue el partido de Brasil contra Noruega. Solamente por Noruega tener a un jugador que es una bestia como Haaland, podríamos hablar de sorpresa. El hecho de que Brasil tenga una generación, con todo el respeto, de miércoles respecto a las otras que ya hace muchos años no vemos, es decepción. O sea, ese partido deja muchas cosas para la reflexión. Hablemos muy brevemente de lo que fue Noruega, un equipo aplicado, un equipo serio que supo ajustarse muchísimo más en el segundo tiempo, con unos cambios que lastimaron muchísimo a Brasil y que tienen un jugador demasiado determinante. Hermano, lo de Erling Haaland es brutal en este campeonato mundial. Hablamos de Messi, hablamos de Mbappé y como conocedores del fútbol, sí, teníamos obviamente en nuestro radar a Haaland, pero cuando usted ve los nombres que acompañan a este jugador, pues digamos que no estaría tan respaldado como por ejemplo lo está Kylian Mbappé. Y el tipo ahí está, responde. Cuando lo alimentaron, tuvo dos claras, las dos se fueron para adentro. El tipo es una máquina, el tipo es una máquina, es una bestia. Y Noruega definitivamente tiene una ventaja grande teniendo a este jugador. Lo de Brasil, lo de Brasil, lo de Brasil da mucha tristeza realmente. Yo soy de los que digo que a lo largo del torneo Brasil fue de menos a más, pero nunca se vio un destello de Brasil, de lo que son generaciones históricas. Una generación que, por ejemplo, comandó Pelé desde 1958 hasta 1970, o una generación maravillosa donde Brasil fue finalista en 3 oportunidades desde 1994 hasta 2002, ganando 2 títulos en Estados Unidos 94 y en Corea-Japón 2002, donde veíamos nombres como Bebeto, como Romario, como Rivaldo, como Ronaldinho, como Ronaldo, como Cafú, como Roberto Carlos. O sea, estamos hablando de nombres muy pesados y nombres que realmente reflejaban la verdadera identidad de Brasil, de ese juego bonito, de ese fútbol que nos hace pensar que viene del talento de las favelas. Hoy eso no lo vemos en este Brasil. Un Brasil muy triste, un Brasil muy robotizado, un Brasil demasiado táctico, un Brasil que tiene un gran técnico, pero hay que decirlo, Carlo Ancelotti es un técnico italiano que no conoce la esencia del fútbol brasileño, y obviamente él pone su conocimiento a disposición de los jugadores, pero no hay esa chispa, no hay esa magia. Digamos que Vinicius era como
como esa ancla que trataba de mantener como con rumbo, de alguna manera. No digamos ancla, entonces, digamos como esa brújula que trataba de mantener era al final quien estaba empujando ese barco de Brasil. Vinicius fue el jugador que más trató, fue un jugador muy importante. Y obviamente ahí es donde empiezan como a generarse ese tipo de preguntas. ¿Qué pasó? Porque fue Bruno Guimaraes en cobró un penal que pudo haber cambiado la historia. Si eso era una orden desde el cuerpo técnico, si algo que se había decidido, pues la verdad es difícil de entender, porque a mi modo de ver es el mejor jugador quien debe patear. Yo no sé de pronto en las prácticas si ellos se quedaron y Bruno Guimaraes es el que más dominó, pero por, por cómo sabe manejar la presión, por lo que ha conseguido, yo hubiera pensado que Vinicius Junior era la persona a cobrar ese penal. Eh, no se cobró y eso le dio un rumbo al partido muy, muy diferente. Y haber anotado ese gol hubiera sido algo que hubiera podido cambiar la historia de ese compromiso. Ya Haaland destapó sus cartas. Brasil nunca pudo responder. Un Brasil que, vuelvo y lo digo, demasiado, demasiado triste si comparamos otras generaciones. Y ya nos quedamos con una Brasil que todos los partidos en fases eliminatorias los ha perdido desde el 2006 con selecciones europeas, y ya van a pasar 28 años para que tenga la posibilidad de levantar nuevamente un título mundial, recordando que su último título fue en el 2002 y ya le toca esperar hasta el 2030. Es mucho lo que tiene que trabajar Brasil, tiene que recuperar su identidad, tiene que recuperar su esencia, tiene que recuperar esas escuelas que tanto talento generan, y ya no solo eso, ya los debe cuidar. Yo creo que cuando esos jugadores se empiezan, el problema no es que jueguen en Europa, el problema es que se llenan de muchos conceptos que se les interiorizan mucho futbolísticamente y terminan, a mi modo de ver, afectando la capacidad del juego propia de cada uno de los jugadores, y eso se refleja ahí. Triste la situación de Brasil. Es una generación que genera más nostalgia que alegría. Es una generación que ya ni genera un sentimiento de decepción, porque yo creo que nadie esperaba nada de esta Brasil en el campeonato mundial. Es una Brasil muy, muy alejada de la Brasil que enamoró a muchísimas personas, con Garrincha, con Pelé, con Zico, con Rivelino, con Sócrates, con Romario, con Bebeto, con Rivaldo, con Ronaldinho, con Ronaldo, con Roberto Carlos, con Cafú. O sea, con infinidad de jugadores que dejaron una vara muy, 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 muy alta, y es una generación de Brasil que no sabe responder a esa presión futbolística y técnica, y pone en el campo a jugadores muy limitados respecto a esas generaciones brillantes que nos hacían vibrar, que nos hacían alucinar, que nos enamoraban del manejo de la pelota, la agilidad, la gambeta, la velocidad, la chispa. Y no se ve eso en Brasil. Entonces hay que decir que Noruega es una grata revelación y justo ganador cuando se hace el balance general de los 90 minutos por todo lo que pasó. Haaland, gran figura del compromiso. Y ahora entonces Noruega, pues por primera vez se mete a unos cuartos de final del campeonato mundial. Una cosa impresionante, teniendo en cuenta que desde 1938 no ganaba un partido en fases eliminatorias, y en este campeonato mundial ha ganado 2 partidos en fases eliminatorias y una más ni menos
que a Brasil, la selección más campeona en la historia. Y por otro lado, Inglaterra, tremenda cátedra. Y por otro lado, hablamos de Inglaterra, partidazo contra México y desafortunadamente el equipo local jugando en el Estadio Azteca y que venía con esa ilusión y con esa ventaja de poder disputar el paso a los cuartos de final en un estadio con muchísima mística y en un estadio donde se había convertido en un fortín para ellos, pues no pudieron ante la presión, no pudieron con el escenario. A mi modo de ver, yo vi el equipo ansioso, pero a la vez lo veía muy nervioso. Creo que siempre les faltó un timing más para tomar una decisión acertada. E Inglaterra tiene jugadores con muchísimo oficio. A mí personalmente Inglaterra no me ha parecido un gran equipo cuando hablo colectivamente porque tiene nombres muy importantes, pero hoy se vio una Inglaterra muy sólida, con mucho oficio. Y bueno, lo que fueron Jude Bellingham, lo que fueron Harry Kane y lo que fueron Anthony Gordon. O sea, estos tres locos de verdad que enloquecieron al equipo mexicano. Jude Bellingham tuvo un partidazo. Ese man se comió la cancha en defensiva, en ofensiva. Anotó 2 goles en 2 minutos a un arquero que llevaba invicto 4 partidos. Lo de Jude Bellingham hoy fue fenomenal. Harry Kane es un jugador con mucho oficio. Hoy no brilló mucho, pero siempre es un jugador que sabe dónde posicionarse, que sabe, es un jugador que sabe descargar y es un jugador que no falla. Tuvo el penal, lo metió, muchísima presión había, pero ahí ayudó a dar un parte de tranquilidad porque ya México se le venía con toda, con un jugador más, había descontado y estaba muy encima ya a México. Y Anthony Gordon, un jugador que pocos tenían en el radar y hoy a punta de velocidad destrozó el lateral derecho y el costado derecho del equipo mexicano. A él le cometieron el penal, todo el tiempo estuvo insistiendo, corrió demasiado, desbordó, enredó la vida de los mexicanos. Y bueno, ya por el lado de México, pues vuelvo y lo digo, para mí el escenario fue mucho más grande de lo que ellos pensaban, y no me refiero solamente al Azteca, me refiero como a lidiar con esa posibilidad de clasificar a unos cuartos de final de un campeonato mundial, de hacerlo en casa, ante todo su público, todo lo que se había hablado en redes sociales, todo lo que se había hablado en las noticias, toda esa idea y toda esa ilusión de que México sí podía derrotar a Inglaterra y meterse a los cuartos de final. Hicieron la campaña y sí. Entonces yo creo que los jugadores, obviamente, ellos no están acostumbrados a este tipo de marco. La gran mayoría de los jugadores de la selección mexicana juegan en la liga local. Y yo creo que al final de eso les pesó mucho en contra. México terminó atacando por todos los lados, tirando muchísimos pelotazos. Tuchel hizo los cambios apropiados y manejó con mucho oficio las dificultades del partido porque iba ganando 2-0. México supo descontar y México se le venía más encima porque fue expulsado un jugador muy bien expulsado y aún así encontró la posibilidad de anotar el tercer gol con un jugador menos. Luego un penalti, digamos que dudoso, a favor de México, descontó. Entonces, claro, México ya iba con toda esa carga
Tuchel hizo los cambios apropiados y supo aguantar el compromiso. Entonces esto también tiene un mérito de toda la selección inglesa. Y hay que reconocer las ganas y el ímpetu que el equipo mexicano trató de poner. Y aunque no es decepción que México haya quedado eliminado en los octavos de final, yo creo que por lo que venía mostrando en la fase de grupos, en el partido contra Ecuador y el hecho de jugar de local, yo creo que hay un sentimiento de decepción en la hinchada mexicana, porque están muy, muy, muy ilusionados con lo que podía pasar con este equipo. Yo creo que la afición, la prensa y los jugadores sí creían de corazón que se le podía ganar a Inglaterra. Entonces el hecho de haber perdido, desafortunadamente, sí crea un aire de decepción en todo el entorno que hay alrededor de la selección mexicana. ¿Qué va a pasar entonces? Ya Inglaterra y Noruega se despiden. Solamente quedan dos selecciones suramericanas en camino que todavía tienen por definir su presencia en los cuartos de final, ya que van a disputar los octavos de final. En el caso de Argentina lo harán contra Egipto y en el caso de Colombia que lo harán contra Suiza. Estos partidos el día martes. Yo sí me quedo triste con la eliminación de Brasil. Yo sí me quedo triste con la eliminación de México, pero vuelvo y se los digo, como amante al fútbol, me quedo muy contento porque hoy vi dos partidazos. Hoy vi a una estrella monumental que está haciendo historia, como lo es Haaland, del equipo de Noruega. Y también me quedo contento porque vi un partido con muchísima intensidad, con muchísima intención, con muchísimas ganas, con muchísimas emociones, como fue el partido entre México e Inglaterra. Más allá de los resultados, hoy me quedo con el disfrute de grandísimos, grandísimos, grandísimos partidos. Los quiero leer. ¿Qué opinan de la Brasil que jugó el día de hoy los octavos de final ante Noruega? Y por supuesto, los quiero leer, sobre todo a los amigos mexicanos, que piensan de la presentación de México en este campeonato mundial, en este partido. Y vuelvo y se los digo, para mí no es decepción el hecho de que México haya quedado eliminado en los octavos de final. Creo que era algo que a inicios del campeonato mundial se podía esperar, pero sí creo que hay un aire de decepción dentro del entorno, porque yo creo que ese equipo había ilusionado muchísimo. Puede que me equivoque y obviamente lo digo con todo el respeto. ¿Qué opinan ustedes, hinchas mexicanos? ¿Hay decepción o quedaron tranquilos con todo el desarrollo de lo que hizo el equipo mexicano en ese campeonato mundial? Seguimos conectados.